A todo Piamonte es un gustazo que se reúnan en estas charlas y que podamos prepararnos para cuando todo esto se solucione. Y creo que Rusia va a poder volver a ser uno de los destinos que muchos pasajeros pueden elegir. Soy una admiradora de este país a nivel de historia y de turismo, mucho para entregar a una inmensidad de gente que quiere conocer nuevos destinos. Y leyendo algunos artículos internacionales, encontré un pequeño artículo de un periodista español que decía que la Federación Rusia, o la CEIS, la Confederación de Estados Independientes ahora, era como un gran rompecabezas. Y ese gran rompecabezas, por supuesto, tiene diversas piezas que tienen que ver con su población, con su cultura, con su industria, y que si nosotros los vamos uniendo ese rompecabezas, nos va a mostrar la gran historia de este país. Bueno, en este recorrido que comenzamos hoy, para que no se haga tan largo, hemos decidido con Ileana hacerlo en dos partes. La primera parte va a ser del Mar Negro a los Montes Urales. En este viaje imaginario, como les decía, vamos a movernos, vamos a viajar imaginariamente, en general de lo que es el Mar Negro al Pacífico, pero específicamente hoy nos vamos a dedicar a todo lo que es desde el Mar Negro hacia los Montes Urales, que es la división entre la Rusia europea y la Rusia asiática. Los tres puntos que vamos a visitar hoy, uno que está en el continente bien al este, que es la península de Crimea. La península de Crimea, como vamos a ver, en ella vamos a hacer un breve recorrido por las tres principales ciudades que se visitan. Tiene mucha historia, muy interesante para tal vez algún grupo muy específico de pasajeros que les guste el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene que ver con su cultura, lo que tiene que ver con su gastronomía inclusive. La segunda es la República de Tartaristán, fundamentalmente con su capital Kazán, porque ahí es el reino de los tártaros, se la denomina también como la pequeña Turquía. Y por último, la misteriosa Ekaterimburgo. Ya vamos a ver por qué la misteriosa Ekaterimburgo. En este mapa, que a veces es muy difícil ubicar todo lo que es las ciudades rusas, es muy complicado porque muchas están en alfabeto cirílico, lamentablemente. En la parte izquierda de la pantalla yo estoy marcando con el cursor, ¿sí? Este pequeño cuadradito o rombo que ven acá es la península de Crimea. La otra ciudad en importancia que vamos a visitar es Kazán, que está en el centro aproximadamente de lo que es la Rusia europea. Y por último, Ekaterimburgo y Ekaterimburgo, que está sobre los Montes Urales, que son los que dividen la Europa, la Rusia europea y la Rusia asiática. En este pequeño mapa vamos a empezar entonces con lo que es la república porque es una república dentro de lo que es la Unión Soviética, de lo que es la CEI, la Confederación de Estados Independientes. Esta pequeña península, vamos a ver acá, yo acá la quise dos mapitas para poder mostrarles bien su ubicación. Bueno, está fundamentalmente toda esta península sobre lo que es el Mar Negro, y parte de ella en la parte norte, en lo que es el Mar de Azov. Por supuesto, Ucrania, con la que ha tenido estuvo adosada, ahora vamos a ver un poquitito de historia con respecto a esto, Moldavia, Rumania, Bulgaria, Turquía, Georgia y por supuesto Rusia. En el segundo mapa, que acá es donde voy a hacerles algunas cosas, les voy a mostrar algunas cosas muy puntuales. Vamos a ver la península ya toda prácticamente sobre lo que es el Mar Negro y las tres principales ciudades a las que vamos a referirnos hoy, porque considero que es lo más importante en cuanto a cultura y en cuanto a historia. La primera va a ser su capital, que es Simferópol. La segunda va a ser Yalta, con una ciudad muy pequeñita que está a 20 kilómetros, que es Alushka.
Y la tercera es Sebastopol, que es una ciudad que mantiene una administración independiente, si bien pertenece a Rusia, pero que a lo largo de la historia y a finales de lo que fue el siglo XX tuvo muchísima importancia para lo que fue la Unión Soviética. ¿Cómo está unida esta península? Bueno, haciendo un poco de historia, digamos que vamos a empezar un poquitito de historia para que comprendamos en general qué pasa con esta parte del mundo y cómo se va incorporando a Rusia y cómo Rusia va tendiendo sus redes, ¿sí? El Imperio Ruso en el 1774 aproximadamente, después de una guerra de Turquía y Rusia, la incorpora a la península y forma el Conato de Crimea. En la era soviética va tomando otra, ya después de muchos años, va tomando otra dimensión lo que es Crimea, porque se incorpora a lo que es la Unión Soviética a través de la República Socialista de Ucrania, que estaba dentro de la Unión Soviética. Y aquí comienzan después, cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, empieza a haber muchas disputas entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Entonces esta península estuvo con muchos problemas, inclusive se llegó a un punto de que pudo haber, afortunadamente no sucedió así, un problema militar complicado. Que es mía, que es tuya, finalmente, para no ir a un problema militar, se decide hacer un referéndum y en este referéndum la población, casi por el 90% de los votos, decide quedarse, que su administración pase a Rusia. La península está conectada al norte, ¿sí? Por el istmo de Perekop. Y no estaba unida o no está unida a Rusia, habría que cruzar la unión entre lo que es el mar de Azov y lo que es el mar Negro para estar unida a lo que es el Krai de Krasnoyar, que es una región ya de Rusia al sureste. Entonces, en el año 2014, después que se firme ese tratado, lo que se hace es construir, el señor Putin construye un puente que va desde, que se llama el puente de Kerch, que va desde la ciudad de Kerch hasta Krasnodar, si bien digo, hasta el Krai de Krasnodar. Es un puente que tiene 19 kilómetros con 4 carriles y ya creo que está funcionando inclusive una vía ferroviaria. Entonces está unida a Rusia a través de un puente que fue mandado a construir en el año 2014. Como ustedes ven en este mapa, la geografía de lo que es la República de Crimea es montes, llanuras, y tiene un cordón montañoso en el sur-oeste de la península, lo que hace que los inviernos en toda la zona costera de Yalta, Sebastopol, Alushka, sean más benignos porque paran lo que es los vientos fríos que vienen del norte. Algunas generalidades más de lo que es Crimea para que tengamos una mayor visión hacia dónde podemos nosotros ayudar a nuestros pasajeros que quieran conocer otro destino dentro de este gran país que es Rusia. Bueno, toda la península tiene aproximadamente una superficie de 26.200 kilómetros cuadrados. Como les dije antes, al norte limita y está unida al continente con Ucrania y está bañada por el Mar Negro y por el Mar de Azov. El istmo de Perekop es el que la une con Ucrania y, como les decía antes, a través de la ciudad de Kerch, unida por este puente. La capital es Simferópol, nos vamos a detener en ella, y el clima es variado, y sobre todo en la costa sur, donde comenté que estaban las principales ciudades y las que vamos a recorrer hoy, tiene un clima subtropical, donde los inviernos no son tan rigurosos como en el continente y los veranos son mucho más agradables. La distancia de Moscú es de 1.300 kilómetros y de San Petersburgo 2.100. Hay
por supuesto, líneas aéreas, sobre todo Aeroflot y S7, que son las que nos comunican con la ciudad de Simferópol, que es el único aeropuerto internacional modernísimo que se ha construido, se ha terminado de construir ahora en el año 2018. ¿Cómo nos trasladamos después a las demás ciudades? A través del terrestre, o en autobús o en auto privado. Se contratan obviamente traslados privados para los pasajeros que llegan a Simferópol y después se trasladan a Yalta o a Sebastopol según elijan. El aeropuerto internacional, como les dije, se llama Simferópol y está totalmente renovado y fue inaugurado el 16 de abril del año 2018. En esta ciudad nos vamos a encontrar con muchísimos edificios antiguos, bien antiguos, y otros edificios que son más del siglo XVII, más del siglo XVIII, teniendo en cuenta que, y esto es lo que hace al lugar, ¿no? Tenemos la costa con los montes, los bosques y la playa, el Mar Negro. Durante mucho tiempo fueron los rusos los que decidieron que tomar a toda esta zona, sobre todo la zona sur de la costa, como lugar de veraneo y buscar también a veces en el invierno lugares para poder pasar no los inviernos crudos de San Petersburgo y Moscú. Bueno, como dos principales lugares antiguos de la ciudad, siendo la mezquita del Kebir Yamí, la que ustedes ven en la foto a la derecha y abajo, es la mezquita, es el edificio más antiguo de la ciudad, que fue creado en el año 1508, para que tengan ustedes una idea. Y después, otro de los lugares que son antiguos, ya son del siglo XIX y principios del siglo XX, los años 1900, es la casa de culto Canesa. ¿Qué es esta casa de cultos canesa? Bueno, los caneses caraitas es una población que descienden de los turcos que ocupó diferentes lugares en toda esta zona. Tenían una cultura y una religión muy especial y construían estos edificios, como ustedes ven aquí a la izquierda y arriba, que servían como lugar religioso y lugar para poder manifestar todos sus aspectos culturales. Es una población que muy cerrada, no tenían contacto, digamos, familiar o casamientos con otras culturas, así que fueron importantes en esta zona, porque también impusieron en todo lo que es la República de Crimea o en la península de Crimea su cultura y lo que la hacen también muy importante. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces Simferópol, alguna de las imágenes que ustedes ven acá. Lo que ustedes ven abajo a la izquierda es el nuevo aeropuerto, súper moderno. Lo que ustedes ven a la izquierda y arriba es una vista general de todo lo que es la ciudad, ¿sí? No vamos a encontrarnos con edificios demasiado altos, porque tengamos en cuenta que son montes que bajan directamente hacia lo que es el mar, ¿sí? Generalmente todas las casas, como por ejemplo las que vemos hacia la derecha, arriba y abajo, que son casas que usaban los nobles rusos para pasar esos días de vacaciones o para pasar los inviernos que eran más templados y que fueron construidas, que ahora son o bien pequeñas posadas o hoteles boutiques o organismos estatales o tiendas que con productos locales o internacionales de venta al público, ¿sí? De Simferópol pasamos a Yalta. Yalta se encuentra aproximadamente a unos 84 kilómetros al sur de Simferópol. Simferópol, Yalta y Sebastopol forman como un triángulo perfecto que uno puede hacer la visita y en cortas distancias. Por ejemplo, de Simferópol a Yalta, más o menos en un traslado privado, estamos demorando alrededor de 1 hora, 1 hora 20, como mucho, ¿sí?
¿Y qué nos encontramos en la ciudad de Yalta, que tiene muchísima historia y a eso nos vamos y por supuesto arquitectura, y vamos a empezar a compartir? Es la playa. Tiene toda su costa, en toda su costa vamos a ver playas. Obviamente no son las playas ni del Caribe, son playas de aguas frías para los rusos o los que van de otras ciudades de frío, van a pasar el verano aquí. Bueno, entonces, les comentaba que las playas no eran como la de nuestra costa atlántica, por supuesto, pero bueno, tiene un gran malecón, todo sobre lo que es el Mar Negro, se pueden hacer caminatas, subir algunas pequeñas colinas y por supuesto, tanto de día como de noche, el malecón es el lugar ideal para los pasajeros salir a caminar, en verano sobre todo a ver noches no tan oscuras, y está minado, si me perdonan el término, por bares, restaurantes, lugares para ver artesanías, música en la calle, así que realmente es una ciudad que tiene mucha vida nocturna. Y tengamos en cuenta lo que yo les venía comentando en la primera charla que tuvimos de Rusia, que los rusos son de cenar tarde, así que seguramente van a poder ir a cenar a un restaurante a las 10 de la noche, sobre todo en verano. Realmente es un lugar indicado para poder hacer unas vacaciones como la que en general el pasajero argentino está acostumbrado, que le gusta cenar tarde o que cena un poquito más temprano y después le gusta ir a tomar un café o ir a tomar una copa a alguno de los bares que están sobre este gran malecón, que tienen ustedes, como ven, una influencia en los faroles muy franceses, porque bueno, los rusos trataban de copiar lo que ellos veían en Europa y trasladarlo a sus ciudades. Y acá vamos a empezar con un poquitito de historia, y uno de los lugares que son imperdibles y que siempre se visitan, que es el Palacio Vorontsov. El Palacio Vorontsov fue solicitada su construcción por el príncipe Vorontsov, que era el hijo del embajador de Rusia en Gran Bretaña, con estilos que se combinaban. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes ven la imagen a la derecha y arriba, que tiene todo un estilo inglés, y la imagen que está a la izquierda, un estilo más morisco. Bueno, el arquitecto que construyó este palacio es el arquitecto Edvard Bol, que fue el que terminó de construir el Palacio de Buckingham y que construyó o diseñó los tribunales reales en Londres. Así que hay un poco de lo que es la arquitectura inglesa y lo que es la arquitectura turca, otomana, como querramos llamarla. El palacio obviamente da sobre el mar Báltico, tiene una gran escalinata de mármol de Carrara con estos leones, no sé si ustedes los alcanzan a ver, ¿sí? Que están esculturas hechas en mármol de Carrara, así que no han escatimado en gastos para la construcción de este palacio. Tengan en cuenta también que, y aquí viene el tema de la historia, que en este palacio, porque Nicolás II, el último zar de Rusia, se enamoró de Crimea, pasaba mucho tiempo con su familia en el verano aquí, y fue uno de los que también habitó este palacio. Pero en una historia mucho más cercana, nos encontramos en el año 1945, entre los días de febrero 4 y 11, donde se desarrolla en la ciudad de Salta. Ya nos estamos yendo un poquitito de la ciudad de Salta, perdón que no lo dije antes. Bueno, entonces les decía que en la ciudad de Salta se hizo la conferencia de Salta. En este palacio, en el Palacio de Vorontsov, se alojó Winston Churchill, que era el representante de Inglaterra, de Gran Bretaña, en esa reunión, ¿sí? Toda la comitiva y Winston Churchill se alojaron en este palacio. El interior del palacio, como ustedes ven, tienen diferentes estilos, realmente se puede visitar, es un museo, es decir, todo lo que vamos a ver ahora son museos,
y que cuando el pasajero decide visitar toda la zona de Crimea, estas excursiones están incluidas con sus entradas correspondientes para la visita. Vamos a seguir un poquitito ahora más con esta belleza que es el Castillo Nido de Golondrina, que está ubicado sobre un peñasco a 40 metros sobre el nivel del Mar Negro. Es un pequeño palacete, que a través del tiempo tuvo diferentes actividades. Últimamente fue un restaurante, hoy es un lugar de exposiciones, un lugar de conferencias. Hay una leyenda que dice que este palacio fue construido por un señor, un conde o un duque de mucha edad, como regalo para una de sus amantes, que era una bailarina de uno de los ballets más importantes de Rusia. Pero eso es una leyenda y no hay nada comprobado. Pero a mí me gusta comentarlo así como algo de color con respecto a algunos lugares de Rusia. El interior de este palacio realmente no tiene demasiadas cosas hermosas como vemos en otro. Hay dos cosas sí que se destacan, porque además es muy pequeño, que se destacan, que son las chimeneas, en esa cerámica blanca y azul que es muy característica de la zona, de toda Rusia en general, y los techos, que son grandes vigas de ébano sostenidas por unas grandes ranas, como sosteniendo el techo. Eso es lo que lo destaca en el interior. Lo que sí se destaca es la grandiosidad del paisaje que se ve. Tiene una gran terraza a la cual se puede acceder sin ningún problema y poder ver, por ejemplo, como en la imagen que ustedes ven en la izquierda, que se puede ver unos atardeceres que son realmente mágicos. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a esto también se visita. Vamos a pasar al más importante de los palacios de esta zona, de la zona de Alupka, que está, como les decía, a 20 kilómetros de la ciudad de Yalta. Es el Palacio de Livadia. Es el más importante, fue también mandado a construir por este príncipe Vorontsov, que era un enamorado de la zona. Lo terminó también viviendo en este palacio el zar con toda su familia en algunos veranos. Y lo que tiene de importante este palacio, más allá del paisaje que lo rodea, de los jardines, de los patios interiores, y de lo que se ve dentro del palacio, porque en el primer piso, que están todas las habitaciones de los zares, el escritorio de las grandes duquesas de la zarina, está todo como estaba hasta la última visita del zar Nicolás II. Pero la importancia de este palacio, volvemos a la conferencia de Yalta en ese febrero de 1945, es que es aquí donde se desarrolla la conferencia. En la planta principal, en la planta baja, es donde se desarrolla. Todavía están los salones con las mesas, las sillas, las diferentes salas donde fueron realizadas las conferencias. Y en la imagen que ustedes ven a la derecha y arriba, es la sala principal donde se reunían Churchill, Roosevelt y Stalin con sus principales asesores para determinar cómo iban a repartirse el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En este palacio, si bien como anfitrión de la conferencia era Stalin y le correspondía, por ser el anfitrión, alojarse en él, se dio el alojamiento a Roosevelt, porque Roosevelt ya estaba con serios problemas de salud, para que no tuviera que trasladarse de un lugar al otro. Entonces ya veremos después en qué palacio se alojó Stalin, pero en este palacio fue donde se alojó Roosevelt. Otro lugar de ensueños que a mí me encanta, porque bueno, para los que nos gusta la literatura y nos gusta leer mucho, el poder visitar la casa museo de Anton Chekhov, que fue una de las plumas más importantes que tiene la literatura rusa, realmente es alucinante.
Pensar que el escritor en esta casa, en ese estudio, en ese escritorio que ustedes ven a la izquierda y arriba, escribió obras como El jardín de los cerezos, La dama y el perrito, Los tres hermanos. Poder visitarlo y caminar por este lugar es como pensar que el fantasma de Chekhov puede estar dando vueltas por ahí, revolviendo sus libros y sus plumas y sentarse en su sillón. Realmente es hermosa, es una casa pequeña de 2 plantas. Chekhov lamentablemente sufría de tuberculosis. Y en algún momento esta zona, como nuestra querida Córdoba, fue lugar para trasladar a las personas que tenían problemas pulmonares y puntualmente este problema de tuberculosis. Chekhov comenzó con este problema hasta que se desarrolló su tuberculosis y los médicos le recomendaron que se alojara en este lugar, donde vivió casi 5 años con toda su familia, y es donde escribió estas obras maravillosas que acabo de nombrarles. Chekhov, ya les dije, vivió casi 5 años. Cuando su salud se comenzó a agravar, bueno, los médicos dijeron que había que llevarlo a la Europa continental para poder tratarlo mejor. Su familia quedó viviendo ahí hasta los últimos días y la casa se cerró y quedó ahí cerrada como él la había dejado. Su hermana, después de mucho tiempo, volvió a Crimea y lo que trató de hacer es de recomponer la casa. En Crimea la llaman la Casa Blanca, y poder mostrar al público que quisiera visitarla dónde había vivido su hermano los últimos días y que quedara para la posteridad. Yo creo que los que visitan Crimea, más allá de poder visitar todo lo que tiene que ver con lo paisajístico, que hay mucho, y todo lo que tiene que ver con la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, por esta famosa conferencia de Yalta, no debe perderse la visita de la Casa Museo de Anton Chekhov. Vamos ahora a la tercera y última de las ciudades de lo que es la República de Crimea, o la península de Crimea, que es la ciudad de Sebastopol. Esta ciudad fue siempre muy independiente, inclusive cuando pertenecía a Ucrania, funcionaba como una ciudad independiente administrativamente. Se manejaba y se sigue manejando inclusive en la actualidad el tema de una pseudo-independencia, ¿sí? Si me permiten el término. Pero es una ciudad que cuenta con muchas cosas para ver y mucho para comentar. Es una ciudad que típicamente también europea en su construcción. Ustedes los ven aquí en su malecón. Y hola. Hola. Se te escucha, Lili, seguí sin problema. Ah, ¿se escucha? Bueno, porque aquí veo una cámara prendida, no sé si es la mía, y hago lío. Sí, está tu cámara prendida, pero puedes seguir, se ve perfecta la presentación. Se ve perfecta la presentación, lo que no quiero es que me verme yo, que me vean a mí. ¿Me ven? Hola. Bueno, Sí, no Lili. importa. Bueno, entonces, sigo. Hablábamos de Sebastopol. Bueno, en Sebastopol vamos a encontrarnos, un poco, empezamos a ver los misterios y las cosas ocultas que tenía Rusia, lo vamos a ver más puntualmente, y vamos a tener acá una idea también de lo que es su historia y de lo que es el tema de la historia más reciente, inclusive durante la Guerra Fría, qué pasó en esta zona durante la Guerra Fría. Bueno, vamos a seguir con la historia antigua y vamos a seguir, antes de comenzar con lo nuevo, en este tercer y último palacio, que es el Palacio de Massandra, ¿sí? El Palacio de Massandra es donde Stalin se aloja en esta conferencia de prensa, en esa conferencia de Yalta, y también tiene un estilo muy Luis XIII. Fue el arquitecto que lo diseña, le gustaba este tipo de arquitectura. En la fachada y en el interior de muchas de las salas
se pueden ver los interiores que tienen que ver con la arquitectura de Luis XIII, ¿sí? Vamos a seguir un poquitín, porque en esta zona también, en Masandra, nos encontramos con una de las bodegas más antiguas de la zona, ¿sí? La bodega de Masandra, que obviamente se puede visitar. Es una bodega que toma de las 25 bodegas, no produce los vinos esta bodega, pero toma de las pequeñas 25 bodegas que se encuentran en la zona, la embotellan y las guardan aquí. La cava tiene una temperatura constante aproximadamente de entre los 8 y los 12 grados, lo que hace que los vinos se maceren en la temperatura ideal, ¿sí? Tiene 7 túneles de más de 150 metros cada uno, con espacio entre pared y pared de casi 5 metros. Fue visitada y es visitada por personalidades de todo el mundo. Obviamente no podía faltar el señor Vladimir Putin en la visita a esta bodega. Durante la Segunda Guerra Mundial, los vinos todos fueron retirados de la bodega y trasladados hacia el interior de Siberia. Cuando la guerra termina, vuelven a traerlos. Vamos ahora a otro punto que a mí me parece interesante y que tiene que ver ya pasando lo que fue la conferencia de Yalta, para todo lo que se puede ver en la zona, ¿no? Que hay un poquitito de cada cosa de lo que le puede interesar a un pasajero. Cerca de la ciudad de Sebastopol, más o menos a unos 30-35 minutos de auto, nos vamos a encontrar con el Museo Naval de Calaklava. Como ustedes ven en la imagen que se encuentra a la derecha y abajo, vemos como un gran ingreso de agua, porque todas son bahías así en esta zona, lo que lo hacía un lugar estratégico para la defensa de Rusia en lo que se refiere a lo naval y a los submarinos, porque acá había una gran base de submarinos, ¿sí? No los submarinos atómicos que están en el norte, en Murmansk, sobre el Ártico, sino otro tipo de submarinos, ¿sí? Esto se construyó durante la Guerra Fría y en este lugar, en esta base naval subterránea, ustedes ven acá la entrada a la base, la salida de la base, está dentro de una de las colinas. Ahora esto es un museo. Ahí, para los que les interesa el tema de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es un excelente lugar para visitar. Y este lugar también sirvió como refugio atómico, porque permitía durante más de 6 meses poder albergar hasta 3.000 personas, hasta que si hubiera habido, afortunadamente no pasó, un ataque nuclear, podían estar en este lugar sin problemas. Sí, así que bueno, es para los que les interesa todo el tema de la Guerra Fría este es el lugar para poder visitar. Es un museo que se visita, lamentablemente no hay guías en español, pero cuando nosotros hacemos la visita a todo lo que es la península y fundamentalmente a Sebastopol, nuestro guía hace de traductor. Otras cosas interesantes que podemos ver en esta zona, y aquí vamos a retrotraernos un poquitito a la historia. Se dice que la República de Crimea, ya a partir del siglo V antes de Cristo, los griegos se habían asentado en este lugar, obviamente después los romanos, el Imperio Bizantino, pero fundamentalmente los griegos y los romanos. Esto es una gran extensión, un gran predio arqueológico donde vamos a encontrar templos griegos, anfiteatros romanos, nos vamos a encontrar con esa iglesia de estilo bizantino. Lamentablemente en el lugar no pueden entrar los guías, sí pueden los pasajeros moverse por su cuenta cuando se ingresa a Chersonesus. Lo que los guías hacen en el ingreso es contar la historia, ubicar a los pasajeros donde van a ver cada uno de los lugares, y el recorrido se hace en forma individual. Realmente es otro de los lugares de suma importancia para visitar, porque acá nos vamos a encontrar con varias culturas, ¿sí?
Dijimos también que era un lugar donde el pueblo otomano, la cercanía con los turcos, tenían su asentamiento también en algunos siglos. Bueno, acá nos vamos a encontrar con Bakhchisaray, que tiene una gran mezquita y el Palacio del Khan, donde vivía, que también es otro de los lugares para visitar. Aquí es donde yo voy encontrando todas las formas de acercamiento a diferentes culturas, a diferente arquitectura, a diferente artesanía, ¿sí? Aquí es, en esta pequeña península de 26.000 kilómetros cuadrados, vamos a tener la posibilidad de historia muy antigua, historia más moderna, y realmente un pueblo que es muy afecto a recibir turistas, están muy preparados, hay hotelería de 3, 4 estrellas, y nosotros ya estamos preparando para el verano del 2021 con nuestro corresponsal un pequeño itinerario que se va a poder adicionar a lo que es un circuito clásico de Moscú y San Petersburgo, para poder visitar en 4 o 5 días, o los que quieran más, para poder disfrutar de la playa y no le tienen miedo al agua fría, poder tener algún día más de playa y poder acercarnos a esta zona de Rusia que ha sido por mucho tiempo para el gran público mantenida en un rinconcito. Vamos entonces ahora, creo con esto ya termino lo que es Crimea, y nos vamos ya al continente, porque estoy viendo la hora, nos vamos ya al continente y vamos a visitar en este recorrido lo que es la República de Tartaristán, o más puntualmente lo que es la ciudad de Kazán. Esta ciudad fue, para los que son futboleros, fue sede del Mundial 2018, ¿sí? Así que algunos lo tendrán en sus oídos. Pero lo interesante de esta república, que forma parte de la CEI, de lo que es la Confederación de Estados Independientes, y se la considera como la pequeña Turquía dentro de Rusia, porque en esta zona vive el pueblo tártaro. Los tártaros son un pueblo autóctono de la región, es un pueblo autóctono de la región, como les decía, y pertenece al grupo de los pueblos túrquicos. Los tártaros constituyen en este momento aproximadamente el 53% de la población, el 42% los rusos y el resto otras etnias. Y se profesa sin ningún problema, lo vamos a ver más adelante, realmente es muy interesante. Se profesa la religión, es el Islam, también con el cristianismo ortodoxo de los rusos. El idioma que se habla es un derivado, muy parecido a lo que es el turco, pero la escritura es cirílica, si bien igual todos hablan ruso, pero el idioma principal que hablan los autóctonos de la zona es este estilo de idioma ruso. Un poquito de historia para conocer esta ciudad, porque ya estamos hablando de una ciudad que está en el interior, nos vamos metiendo en esa Rusia misteriosa, ¿sí? Para ubicarnos y ya después meternos directamente en lo que es esta maravillosa ciudad de Kazán. Bueno, comienza en los tiempos muy antiguos, entre el siglo VII y el siglo XIII, pertenecía a lo que era la Bulgaria del Volga. Después, durante el siglo XV, a la Horda de Oro, que era un fragmento del Imperio Mogol, ¿sí? Hasta que por disputas internas y Rusia pudo imponerse un poquitito más, el Estado ruso pudo imponerse un poquitito más, permitió que se formara o se dio acceso a lo que fue el Kanato de Kazán. Iván el Terrible, cansado de las luchas internas, porque los tártaros empezaban no solo a estar en su territorio, sino a moverse en territorios vecinos y querer incorporarlos, puso un stop. Ahí intervino el Estado ruso y creó el reino de Kazán.
En 1710, 1708 aproximadamente, se crea la gobernación, donde existía una total y auténtica libertad de culto, ¿sí? Hasta que en 1917, con la revolución bolchevique, pasa a ser parte de la URSS, y pasa a ser una república socialista federativa de Rusia, Tartaristán. Finalmente, con la caída de la URSS en el año 1991, las autoridades de la República y las autoridades de Moscú acordaron que esta república se incorpore como una república federativa a la nueva Rusia. Esto es para que tengamos un pantallazo un poquitito de la historia cuando nos vamos adentrando a esta Rusia misteriosa. Vamos entonces ahora a ya adentrarnos en lo que es la capital de esta zona, de esta república, que es Kazán, que está ubicada sobre una de las orillas del río Volga, en la confluencia del río Kazanka. La cantidad de habitantes aproximada de Kazán es de 1.200.000 habitantes. El clima es continental húmedo, con veranos algo cálidos, con una temperatura promedio que oscila entre los 15 y los 25 grados, y en el invierno la temperatura es más fría, nunca sube de los 2 grados y puede llegar casi hasta los 8 o 10 grados bajo cero. Tengamos en cuenta algo también, y esto sobre todo para todas las regiones y creo que para todo el mundo, que los cambios climáticos hacen también que las temperaturas puedan subir, sobre todo en el verano, y tener algo más de 25 grados centígrados. Kazán es una de las ciudades de parada de tanto el ramal de tren transiberiano que va de Moscú a Vladivostok, o el mongoliano que va desde Moscú hasta Beijing, ¿sí? Sobre todo el que hace parada en Kazán es el que va, la ruta que hace Moscú-Vladivostok y Vladivostok-Beijing. Perdón, y Vladivostok-Moscú. Entonces, la distancia de Moscú a Kazán es de 820 kilómetros. Se demora una noche en el tren transiberiano y en avión aproximadamente 2 horas. De San Petersburgo la distancia es de 1.525 kilómetros aproximadamente. Tiene aeropuerto internacional, está situado a 25 kilómetros de la ciudad y para su información, desde hace más de un año la compañía Turkish Airlines vuela directamente desde Estambul a Kazán. No sé este año cuando se abran los cielos cómo será, pero estimamos que esto va a seguir siendo. Vamos a ver un poquitito de lo que es esta ciudad de Kazán, que su arquitectura va desde lo muy antiguo, como su Kremlin, que ustedes lo ven ahí en la foto que está a la izquierda y arriba, su malecón sobre el río Volga y sus peatonales, donde nos muestran la arquitectura que tiene que ver con el asentamiento de nobles que han construido sus casas, que son palacetes y que ahora son, como en algunas ciudades que vimos de Crimea también, algunos hoteles tipo boutique o negocios o galerías y oficinas estatales u oficinas privadas. Habíamos dicho que el Kremlin era el más antiguo edificio de la ciudad, ¿sí? Pero que comparte también dentro de sus murallas lo que es la mezquita de Wall Sharif. Es una ciudad la ciudad de Kazán, algo interesante para ver por lo que vamos a ver ahora y sobre todo por esta mezquita de Wall Sharif, es que en el año 2005 cumplió su primer milenio. Quiere decir que al festejar estos 1000 años de existencia, el Estado hizo una gran renovación en esta ciudad, lo que la hace aún más atractiva y lo que hace a los contrastes que vamos a ver.
Por ejemplo, esta mezquita de Wal Sharif no es una mezquita antigua, sino que es una mezquita súper moderna, si bien está construida dentro de lo que es el Kremlin. Sí, bueno, dentro del Kremlin están los edificios más importantes, como la Catedral de la Anunciación, como otros edificios importantes como el Ayuntamiento, y es el lugar donde vive quien administra el país. ¿Sí? Sigamos entonces con otras cosas importantes para ver dentro de lo que es esta ciudad maravillosa de Kazán, que es esto que llama muchísimo la atención, que es el templo de todas las naciones, correcto. Tiene que ver con las religiones, y acá es donde nos vamos a encontrar con ese crisol de religiones que conviven sin ningún inconveniente. Es un conjunto de edificios que combina las diferentes culturas y que conviven, como les decía recién, pacíficamente. Las iglesias cristianas, tanto la iglesia cristiana ortodoxa como la católica apostólica romana, la mezquita musulmana, la sinagoga judía y el templo budista. Pero además todos están decorados con elementos de sus propias religiones y con otras religiones del mundo. Hay también símbolos dentro de este templo de todas las naciones de otras culturas ya desaparecidas. Realmente es súper interesante poder visitarlo, porque además ahí nos damos cuenta de la posible convivencia de todas las religiones de este mundo. Nos vamos a encontrar con una sala que habla de Jesucristo, con una sala que habla de Buda, con una sala católica, con una sala de Egipto, con todo lo que tuvo que ver su religión en el mundo antiguo, una galería de imágenes y hasta una sala de té. Por eso creo que este templo de todas las naciones es uno de los lugares imperdibles más allá de todo lo que tiene la ciudad. Les decía también que hay edificaciones nuevas, y una de las que más llama la atención es este Ministerio de Cultura, ¿sí? Ustedes ven, es un edificio moderno, clásico, digamos, dentro de lo antiguo que podemos ver en la ciudad, con ese pórtico, con ese árbol en bronce y cristal, en esta inmensa plaza. Realmente es uno de los lugares bellos para poder recorrerlos, tanto en su frente como en su fachada, como en su parte posterior, ¿sí? Y aquí funciona el Ministerio de Agricultura. Alejándonos un poquitito de la ciudad, de no mucho, 15, 20, media hora vamos a ponerle, para no ser tan justos, fuera de la ciudad de Kazán, para poder visitar el monasterio de Raifa Boroditsky. Es un monasterio que sigue en la actualidad activo y que en su interior podemos ver la catedral, la foto de la derecha, con la ornamentación que tiene, y la iglesia de Santa Sofía, que es otro de los lugares dentro de este monasterio que realmente son para visitar. Pero además dijimos que había una competencia, ¿no? Pero sí la contraposición de lo muy antiguo, lo antiguo con lo moderno. En la otra margen del río Volga se mandó construir una nueva urbe, ¿sí? En el año 2015, sí, 2015, se mandó construir una nueva urbe que es Innópolis. ¿Con qué criterio? Bueno, es el criterio de tener universidades de la ciencia. Innópolis, en Kazán, es la tercera ciudad de la ciencia de Rusia, ¿sí? Y fue creada para desarrollar tecnologías innovadoras. Las fotografías o las imágenes que yo les estoy mostrando en esta placa corresponden a la universidad, con estilos arquitectónicos súper modernos, ¿sí? La fotografía que se ve a la derecha y debajo son los claustros de la universidad, las aulas de la universidad de esta ciudad
nueva que es Innópolis. Quiere decir que cuando nosotros visitamos Kazán nos vamos a encontrar con lo antiguo y con lo muy moderno y con el impulso que el país le quiere dar a estas tecnologías innovadoras. También vamos a tener para la próxima temporada, les vuelvo a repetir que lo estamos preparando con nuestro corresponsal, unos city package para poder visitar la ciudad de Kazán, ya sea pudiendo tomar por una noche lo que es el Transiberiano o tomando un avión desde Moscú, o bien viniendo desde Turquía a Kazán y después de ahí volar a Moscú hacia San Petersburgo. Así que esto lo vamos a tener, ya lo estamos preparando con nuestro corresponsal para la próxima temporada. Vamos a ir ahora, me queda no mucho tiempo, perdón por la lata y por las interrupciones que tuve. Vamos a pasar ahora a la tercera ciudad y última en esta primera parte de la Rusia misteriosa, que es la ciudad de Ekaterimburgo. Ekaterimburgo es un lugar místico, místico por también su historia. Voy a dar, no voy a comenzar contándoles un poquitito la historia, sí les voy a dar primero algunas nociones de lo que es la ciudad para pasar hacia la historia que tiene que ver con lo que vamos a ver. Bueno, es la capital de los Urales, está en el centro del continente euroasiático, es la frontera, la ciudad frontera de las más importantes entre lo que es la Europa y el Asia. El clima es continental, los inviernos son muy fríos y largos, las temperaturas pueden bajar hasta los 30 grados bajo cero y los veranos son tranquilos, las temperaturas no superan los 22-25 grados como mucho, por su situación en donde está ubicada en la parte media de los montes Urales, recibe mucho de los vientos del norte, lo que los hace un lugar muy frío en el invierno. La distancia entre Moscú y Ekaterimburgo es de 1.785 kilómetros, un vuelo demora aproximadamente unas 3 horas y si decidimos viajar desde la ciudad de Moscú en el Transiberiano a esta ciudad, vamos a demorar alrededor de 3 días y medio arriba del tren. Entonces, también tiene aeropuerto internacional, Kosovo, y está a 15 kilómetros de la ciudad. Es también la cuarta ciudad en población de Rusia, después de Moscú, después de San Petersburgo y después de Novosibirsk. Y fue fundada en el 7 de noviembre del año 1723 como un pueblo minero a través del cual se fue desarrollando toda su economía y su industria. Lleva el nombre de Ekaterimburgo, en honor a la segunda esposa de Pedro el Grande, Catalina II, y a Santa Catalina de Alejandría. Vamos ahora sí a pasar a la historia, y en esta placa que ustedes ven van a encontrarse con una foto muy antigua del último zar de Rusia, su familia, los Romanov. En la imagen vemos a Nicolás II, Alejandra, la zarina, a el zarevich Alexei, que iba a ser el próximo zar cuando muriese Nicolás, y sus 4 hijas, las 4 grandes duquesas, María, Olga, Anastasia y Tatiana. Bueno, acá empiezan los misterios, porque la historia dice que cuando se encuentran, no hace mucho tiempo, los restos de la familia Romanov, los únicos restos que no se encontraron fueron los de Anastasia. Y esto siempre llevó a pensar que era la hija que se había salvado y que había salido hacia Europa. Bueno, se hicieron muchas películas, Hollywood hizo Anastasia con Jules Briner, estoy hablando de cosas viejísimas que muchos no tienen ni idea de qué, la película se llama Anastasia,
Y Jules Briner y Ingrid Bergman hicieron la película, bellísima, y después más hacia nuestra época. Y para los peques, Anastasia, que hizo Walt Disney, creo. Así que bueno, esta es la familia Romanov, que fue trasladada a la ciudad de San Petersburgo, perdón, a la ciudad de Ekaterimburgo el 30 de abril del año 1918, junto con 4 de sus sirvientes más amados y queridos. Los alojaron en esta casa, en esta antigua casa, la casa Ipatiev, que pertenecía a un ingeniero civil que en ese momento no se encontraba en la ciudad de Ekaterimburgo y que le fue pedida, accedió y la familia Romanov se instaló en esta casa. En esta casa fue donde el 18 de julio de 1918, en los sótanos, fueron fusilados. Y sus cuerpos, por orden del Estado ruso, sacados de esta casa y llevados a otro lugar que nunca se supo hasta hace no mucho tiempo atrás. Se tenía idea de dónde, pero no se supo con certeza hacia dónde fueron llevados. Esta casa, en el año 1970, en conmemoración a una importante fiesta patria de la ciudad y de Rusia, fue totalmente destruida y en su lugar construyeron en el año 2003, desde el año 2003 y terminó su construcción, esta catedral sobre lo que fueron los terrenos de la casa Ipatiev, esta catedral que las denominaron Catedral de la Sangre Derramada en honor a la familia Romanov. Esta catedral es un centro de peregrinación de muchísima gente todos los años que van a conmemorar el día en que la familia del zar fue fusilada. Por eso les decía que es una historia que tiene mucho misterio esta ciudad y está envuelta en mucho misterio. Porque además fue una ciudad que durante toda la época de la Unión Soviética estaba cerrada, porque bueno, aquí había muchas minas, mucha industria pesada, estaba cerrada a poder entrar y salir sin permisos especiales y el turismo no estaba permitido. Me detengo aquí para que ustedes vean 2 segundos la estación central del tren transiberiano, que generalmente todas las estaciones de las ciudades más importantes que recorre el transiberiano o el transmongoliano tienen características muy especiales, pero esta una muy especial porque aquí comienza, y acá vamos a ir entrando ya en lo que es lugares importantes para visitar de la ciudad, el punto cero o la línea cero. Hay una línea con un punto, una línea roja, que va recorriendo diferentes puntos de la ciudad, son 5,5 kilómetros, donde va marcando los diferentes edificios, las diferentes plazas, todo lo más importante que un turista quiere ver de lo que es la ciudad de Ekaterimburgo. ¿Sí? Entonces, uno va recorriendo esa línea roja y no tiene mejor lugar para visitar todos y cada uno de estos lugares con explicaciones que hay en pantallas, pero también desde hace unos años se ha instalado una aplicación. Cuando uno llega a ese lugar lo puede instalar una aplicación en el teléfono celular y va teniendo en el teléfono la explicación. No está todavía en español, sí está en inglés por supuesto, para poder hacer el recorrido de estos 5,5 kilómetros caminando y viendo todos los lugares más característicos de lo que es la ciudad. Por eso me quise detener en ver lo que es la estación central de trenes, porque es el inicio de la línea roja o el punto cero. Acá vamos a empezar a ver los contrastes de esta ciudad de Ekaterimburgo, por ejemplo, como lo es la casa de Sebastianov. Esta casa fue obviamente casa de importantes nobles de la ciudad, por ricos personajes de la ciudad que tenían que ver con las minas y la industria pesada que se desarrollaba ahí. Tiene muchísimos, muchísimos estilos, ¿no? Hay una mezcla de neobarrocos, pseudogóticos, neomauritanos. Lo tienen incluido este edificio como patrimonio arquitectónico nacional.
No se puede visitar, salvo con permisos muy especiales, el interior. Es un edificio que maneja el Estado y que es el lugar donde se hacen las recepciones y se reciben a delegaciones internacionales u delegaciones económicas que se realizan en la ciudad por toda la industria que se desarrolla, se hacen en esta casa Sebastianov, que realmente es bellísima de ver. Y después el centro de negocios de Vysotsky, que está también frente a lo que es cruzando el río, frente a lo que es toda la ciudad antigua, y que es el centro económico, el centro industrial por excelencia, y donde tienen ubicadas sus oficinas las más importantes empresas privadas y públicas de la zona y de Rusia. La calle peatonal Vainera es una de las calles más importantes de la ciudad, se la denomina también la Arbat de los Urales. La calle Arbat en Moscú es famosa porque fue la primer peatonal que hubo en Rusia, pero bueno, esta calle imita un poco a lo que es la calle Arbat en Moscú, con esculturas modernas y con esculturas antiguas, en verano vergel de flores, y en esta calle también no solamente vamos a ver algunos edificios modernos, sino también que nos vamos a encontrar con algunos edificios del siglo pasado, como por ejemplo el que vemos en la pantalla a la izquierda y abajo, que es el edificio municipal. Estas son algunas de las casas que vemos también en esta zona, cómo adornan los techos de las casas con maderas, pintados, y tiene que ver un poco esto con los colores, con los inviernos crudos que pasan, como para poder ver algo de color en la ciudad. Me pareció interesante ponerlo para que no piensen que todo en esta misteriosa Rusia es gris. Fundamental cuando visitamos Ekaterimburgo es dirigirnos a más o menos unos 30 kilómetros, 35 kilómetros del centro de la ciudad para visitar el hito divisorio entre la Europa y Asia. Cuando nosotros cruzamos esas líneas peatonales, estamos o en Asia o estamos en Europa. Así que es uno de los puntos, por supuesto, atractivos de la ciudad y como interesantes para decir, bueno, estuve 5 minutos en Europa y ahora estoy 5 minutos en Asia. Voy moviéndome sin problema, como si cruzara una barrera del tiempo en 2 continentes. Eso es lo que tiene de atractivo, y por supuesto cuando se hace la visita de la ciudad de Ekaterimburgo se visita este hito divisorio. Y después ya, para ir terminando y no aburrirnos más, nos vamos cerca de la ciudad. Les había comentado que cuando fusilan a la familia Romanova, los últimos zares de Rusia, la fusilan en la casa Ipatiev, la solicitud fue trasladarlos de ahí y esconder sus cuerpos. Bueno, los escondieron muy cerca de la ciudad, muy cerca inclusive de esa casa Ipatiev, y los trasladaron a una antigua mina que estaba cerrada en uno de los túneles. Esto obviamente se sabía, y después de mucho tiempo, ya cuando dejó de ser Unión Soviética y pasó a ser Rusia, se buscaron los cuerpos, se analizaron los ADN de todos los que se encontraron, menos el de Anastasia, y coincidía con los ADN de algunos de los sucesores de la familia Romanov que en el día de hoy todavía viven en Europa, ¿sí? ¿Qué se construyó entonces cerca de ese lugar donde se encontraron los cuerpos? Bueno, obviamente se construyó un monasterio, el monasterio de Ganina Yamá. ¿Y qué tiene la particularidad de este monasterio con estas iglesias que son de madera? Es que son conmemorativas a cada uno de los integrantes de la familia real Romanov. Uno para Alejandro, uno para Nicolás, una para Alejandra, para las 4 hijas, y para
Alexei el zarevich que iba a heredar el trono cuando su padre ya no estuviera más. Está en medio de un bosque, así que es hermoso visitarlo tanto en invierno como en verano. En verano obviamente el verde y el sol hace que sea más agradable, pero también está la posibilidad de visitar estos pequeños templos en madera en conmemoración a cada uno de los integrantes de la familia Romanov. También aquí hay expuestos, sobre todo en el verano, como ustedes ven en la fotografía que se ve a la izquierda, hay paneles con fotografías que cuentan la vida y todo lo que tenía que ver con la familia Romanov. Y bueno, hasta aquí llegamos en este primer paso de lo que es la Rusia misteriosa. Llegamos hasta los inicios de lo que es esa gran extensión que es la Siberia. Me creo conveniente haberlo cortado para poder hablarles un poquitito más de lo que viene en la próxima charla, creo que es el 16 de junio, el próximo martes, también a las 11 de la mañana, para continuar recorriendo más de los misterios de Rusia y llegarnos hasta el extremo este en el Pacífico y poder arribar también a otro de los lugares misteriosos de esta Rusia increíble, que es la península de Kamchatka. Lo que vamos a ver en la próxima charla, para terminar con la misteriosa Rusia y hacer un poquitito el recorrido también de lo que es el transiberiano, es ver la parte del lago Baikal e Irkutsk, de ver Vladivostok, que tiene una importancia geopolítica muy importante y científica en lo que es Rusia, y acercarnos un poquitito, para los que son más audaces y les gusta el turismo de aventura, a lo que es la península de Kamchatka. Les agradezco enormemente su presencia. Espero que esto les sea de utilidad para acercar a algún pasajero que en los próximos meses esté interesado en hacer viajes diferentes, y también acercar a gente joven que se anima a viajar con su mochila en el tren transiberiano y poder hacer determinadas paradas y poder recorrer algunas de las ciudades más misteriosas de esta Rusia. Agradecerles nuevamente enormemente su presencia y bueno, a disposición de ustedes para lo que deseen en lo próximo. Y espero puedan contactarse para poder cerrar un poquitito esto el próximo martes 16 de noviembre.